El Eterno les bendiga, hermanos. Quiero compartirles el Salmo 32. Este salmo nos comienza diciendo que es feliz y bienaventurado todo aquel que su transgresión, su pecado, ha sido perdonado y cubierto, y que también aquel al que Elohim no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra nos dice que este remanente de Israel no tiene mentira en su boca, no tiene engaño. Sin embargo, vemos a un pueblo, una multitud de toda raza, lengua y nación que está abrazada al engaño, y que Efraín es un arco engañoso, y está escrito en el libro de Oseas. Sin embargo, Él ha puesto sus palabras en nuestra boca para proclamar este mensaje de la verdad. Y para nosotros recibir esta palabra tenemos que ir a sus pies, tenemos que pedir que nos perdone, que nos cubra nuestra iniquidad. Entonces hay que humillarse en la presencia de Él y caminar en su verdad siendo dirigidos por Él. Por eso aquí dice que Él nos hace entender. En el verso 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Este remanente sigue al Cordero por donde quiera que va. Él es su maestro. Y Él nos hace entender, nos da la sabiduría de cuál es el camino. Y dice que sus ojos están fijos sobre nosotros. Pero a la misma vez le dice, mira, yo te quiero hacer entender. Yo voy a fijar sobre ti mis ojos y te voy a cuidar en el camino, pero no seas como el caballo o como el mulo, que no tiene entendimiento, que para usarlos tienen que ser sujetados, arrastrados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Viene tiempo de tribulación, donde su pueblo, que hoy no tiene entendimiento, tendrá que ser sujetado, ¿verdad? Y traerlo prácticamente a la fuerza por medio de la tribulación, como el caballo o el mulo, que no tiene entendimiento. Entonces, por eso dicen, muchos dolores habrá para el impío, pero el que espera en Yahweh les rodea la misericordia. Aquel que hoy ha sido perdonada su iniquidad, aquel en cuyo espíritu no hay engaño, aquel que ha confesado su pecado, dice aquí que cuando tú has sido llamado con un propósito y tú no confiesas y sigues viviendo tu vida, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjense que lo que está diciendo es que cuando tú has sido llamado con un propósito y tú no vienes, te va a ir mal, todo te va a salir mal, porque lo que quiere que tú vengas donde Él, que confíes en Él, y no porque necesariamente no va a venir pruebas a tu vida. Claro que van a venir porque Él tiene que formarte, pero lo primero es que tienes que venir, confesar tu pecado, ¿verdad? Luego dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Fácilmente alguien puede decir, sí, ya yo me arrepentí, ya yo confesé mis transgresiones, pero ¿estamos seguros de eso? Porque hay mucho pecado oculto. ¿Y por qué nuestra vida no avanza? ¿Por qué nos sentimos estancados? Es porque hay pecados allí sin confesar, que para nosotros parecen que están bien y muchas veces es que no lo queremos traer. Entonces lo primero es traerlo, que Él nos perdone esa transgresión y que entonces Él nos haga entender y nos muestre el camino, porque si así haces, y dice el verso 6, que este es el tiempo de que todo santo ore y Él se va a dejar encontrar. Dice, pero a ti orará todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Y si así haces, entonces la inundación de muchas aguas no llegarán a ti. Estas aguas simbolizan los juicios que vienen. Hay muchas personas que han tenido sueños con agua que se va llenando, que si una habitación, que si entra agua en el camino, que va subiendo. Esa inundación son las pruebas de la tribulación que se viene. Por eso dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo y no te quemarás. Y si por las aguas
no te ahogarás. Entonces el fuego de la prueba y las aguas también son las pruebas que se vienen. Entonces dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. ¿A quién Él va a guardar? ¿Para quién Él será un refugio? Para aquel que confesó su pecado, aquel que es bienaventurado, aquel en cuyo espíritu no hay engaño, aquel que aunque sufrió, ¿verdad?, confesó y luego Él perdonó su pecado. A esa inundación no le va a llegar porque Él es su refugio. La palabra aquí, refugio, es ese que te esconde, que te protege, que te rodea. Guardar es librar, te librará de la hora de la prueba que viene al mundo. Proteger, te va a esconder. Angustia es el día de la angustia de Jacob, de la tribulación del adversario, con cánticos de liberación. La palabra liberación es guardar, salvar y te va a dar seguridad. Me rodearás, me va a proteger. Todo esto tiene que ver con la protección, con librarte, con esconderte del adversario. ¿Por qué? Porque confesaste tu pecado. Él no encontró iniquidad en ti. Ese espíritu en ti no hay engaño. Porque no callaste, sino que lo confesaste. Y entonces dice que este tiempo de tribulación no será para aquel que anda en camino de rectitud. Para el impío dice que habrá muchos dolores. Pero el que espera, ¿cuál es el que espera? El que confía en Elohim. A ese les rodea la misericordia. Verso 10. Rodear una muralla. Es amurallar con protección, una pared así bien cerrada, de piedra cerrada, su Torah, su palabra. Entonces, la misericordia es el amor fiel a ti, ese keset, esa bondad sobre tu vida, ese favor, esa misericordia, esa gloria sobre ti. Y por eso el verso 11 termina diciendo, alégrense en Elohim. Gócense ustedes los justos, aquellos que han entendido este mensaje, aquellos que han traído sus pecados, que han sido perdonados, aquellos que oran a Él, que lo han encontrado, aquellos de los cuales tienen esa seguridad de que Él es su refugio, que Él los va a librar, que Él los va a guardar, porque Él te ha hecho entender este camino, porque Él tiene sobre ti sus ojos. Entonces alégrate y gózate y canta con júbilo los rectos, todos los rectos de corazón. La palabra rectos aquí es íntegro, justo, derecho, el que anda en el camino de la justicia, derecho, de integridad. Amén. El Abba les bendiga.